todos estábamos hasta la madre del señor presidente. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Y termina en un acto de sangre que conmueve al país. Era una cosa terrible. La gente caía muertos por todos lados. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror. A quienes lo comparan con la matanza de Tiananmen. Jamás se nos perdona. Jamás. 4 décadas después, muchas interrogantes siguen sin respuesta. ¿De dónde salieron esos francotiradores? ¿Quién los armó? La Plaza de las Tres Culturas fue construida sobre las ruinas de la antigua ciudad azteca de Tlatelolco. Frente al sitio arqueológico está la iglesia colonial de Santiago. Detrás, una torre moderna ocupada por la Cancillería mexicana. El edificio Chihuahua cierra la plaza hacia el este. Es el lugar perfecto para una emboscada. La Plaza de las Tres Culturas es un lugar, es un anfiteatro natural. Está rodeado de edificios muy altos que ven a una gran plaza. El 2 de octubre de 1968, miles de personas llenan la explanada frente al edificio Chihuahua, ajenas a la confrontación que se avecina. Nosotros llegamos de la forma más inocente, con la manta de la Facultad de Derecho, y todavía llegamos temprano, puesto que nos ubicamos ahí enfrente. Vi que mucha gente estaba arribando a la plaza y en cosa de unos minutos la plaza estaba totalmente llena. Había de todo. Obreros, estudiantes, vecinos, había muchísima gente. Algunos manifestantes traen a sus hijos. Otros llegan con amigos. Yo iba con mi novia, con la prima de mi novia y el novio de la prima de mi novia. En la plaza efectivamente no se percibía los signos de peligro. Pero en las calles que rodean la plaza se movilizan varios escuadrones militares. Todo lo que nos llegaba, porque nos llegaban compañeros, el ejército está moviendo. Pero ¿cuántas mítines, cuántas manifestaciones no vimos la movilización del ejército? Muchas veces. Tlatelolco estaba rodeado de tanques, de camiones de policía, de camiones militares. Sabíamos que podía producirse algo, pero no creíamos que fueran a reprimir a una multitud inerme. Bueno, entonces el mitin empezó a transcurrir tal como estaba planeado, de manera normal. Los líderes hablan desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Me dirigía a todos los de aquí de la plaza, sí, en esta parte de aquí. Entonces empecé allá a anunciar al primer orador. Desde un punto estratégico en el techo de la iglesia, una figura solitaria vigila el mitin. Empezaron a volar unos helicópteros sobre la plaza y los ruidos de las aspas de los helicópteros suenan como ametralladoras. Aparece el maldito helicóptero que lanza una luz verde más o menos a esa altura. A aquella altura de la iglesia empezó a caer una luz verde. Cuando yo vi las luces de Bengala, yo dije, pues, ¿qué onda, no? O sea, uno no sabe que es una señal de atacar. Y de repente algo como una corriente eléctrica recorrió a la gente. Y los líderes de ese momento, el líder que estaba hablando dijo, no pasa nada, calma, no pasa nada. Y entonces empiezan los primeros disparos. Tratamos de correr hacia la salida que da a la iglesia y nos llevaría hacia el sur de la plaza, pero ya venían los soldados cargando hacia nosotros. Los soldados avanzan a trote entre las ruinas aztecas. El avance de los soldados bloquea 2 de las salidas de la plaza, forzando a los manifestantes a correr en una sola dirección. La
multitud corre, se trata de ir, pero está cercada. No tenían para dónde correr, porque entraba ejército por allí, ejército por acá. Venían con el marrazo, la bayoneta puesta en la punta de los fusiles. De las azoteas del edificio Chihuahua aparecieron bastantes metralletas a dispararle al contingente que estábamos aquí. Pues era un correr para todos lados. Y nosotros gritando, no corras, son de salvar. Nos asomamos y pues ¿cuál? Pues, se caían. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror, mentadas. Todos tratábamos de meternos debajo de los demás. Se comenzó a oír el tableteo de las ametralladoras y entonces tú te vuelves, te bloqueas. Corrimos, me dijo Tita, corre, y yo traía la manta, me dice, deja la manta, pendeja, déjala. Sí, pero yo no sabía, o sea, si te bloqueas con eso. Era una cosa terrible, era una cosa que la gente corría para todos lados, la gente caía muertos por todos lados, la gente tropezaba con los muertos. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, no me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, vámonos, porque si lo ven lo matan. Yo recuerdo que estaba encima de otros cuerpos, que yo mismo tenía encima a otra gente. Recuerdo perfectamente que tenía yo la corva de una chica en mi cuello, que me impedía pues levantarme. Y así estábamos todos, algunos heridos, muertos. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa. Le atraviesa la cabeza. Lloraban, sobre todo las mujeres. Tratábamos de consolarlas. Consolábamos a las otras compañeras que ni conocíamos. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. Los soldados también son víctimas de los disparos provenientes del edificio Chihuahua y otros puntos altos de la plaza. Y devuelven el fuego. En el tercer piso del edificio Chihuahua, los líderes estudiantiles buscan refugio. Los que pueden se alejan del balcón. Corrimos hacia los elevadores, ¿sí? Y nos encontramos que salieron aquí los de guante blanco. Son enfrentados por un grupo de hombres armados, cada uno con un guante blanco en la mano izquierda. Y nos dijeron, van para atrás. Entonces todos pues, espantados nos fuimos para atrás y al suelo, hijos de la chingada, que aquí los vamos a tronar. Nos empezaron a bajar. Primero nos jalaban hacia las escaleras, arrastrando. De ahí nos entregan al ejército y nos llevan a la parte de abajo y nos ponen con las manos en la pared, nos obligan a bajarnos los pantalones. Casi todos los líderes del movimiento son capturados esa noche. Muchos son golpeados. Ahí estuve hasta que nos llevaron en los camiones y nos llevaron a un lugar desconocido. Finalmente, supongo que como a las 8:30 de la noche, empezaron a mover cadáveres, a levantar heridos. La morgue local se llena de cuerpos.
entre ellos mujeres y niños. La cifra exacta de muertos sigue siendo un misterio. Nunca pensamos que el espíritu genocida del gabinete de la Changa Díaz Ordaz fuera tan criminal para hacer esto. No esperábamos esto. No lo esperábamos. Y bueno, estamos aquí, Gustavo, escuchando esta gran masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, con testimonios, reales de personas que pues asistieron a esa manifestación. Y no sé qué te parece o a qué te recuerda esta masacre. Bueno, buenas noches, compañera. Bueno, para empezar es escuchar estos testimonios, duele el alma, duele el corazón, aunque han pasado 50 años de esta masacre, aún hay mucho dolor en la gente, como miramos en el video, en las voces de estas personas hay mucho dolor. Y la impunidad desde ese tiempo del gobierno, que a mucho negó, hubo un gran silencio entre naciones ante este lamentable evento, y todos los países callaron. No le preguntaron a México qué pasó, a México tampoco dijo nada. Y desde entonces y desde antes ya se gestaba la represión contra nuestros estudiantes, y esto ha sido por la historia sistemáticamente pues gestado desde el gobierno. Nadie más lo ha hecho más que el gobierno, que ha puesto el poder en contra del pueblo y de los estudiantes. Así es. De hecho, es cierto que la prensa también cayó. Recientemente compartimos un artículo en nuestra página de la Asamblea Popular de Houston en Facebook, donde hubo un periodista que se atrevió a publicar algunas de las fotos que algunos periodistas presentes habían tomado, pero que tenían la orden del gobierno de no publicar nada. Sin embargo, esta revista lo publicó y fue desterrado de México. Terminaron con su carrera, lo echaron, y él terminó yéndose para Cuba. Ahí Fidel Castro le da la ciudadanía cubana, porque para esto el gobierno mexicano pensaba que al estriparlo de su ciudadanía mexicana, pues que ya ahí su vida había terminado, ¿no? Sí. Pero afortunadamente Fidel Castro le da la ciudadanía cubana, y pues de esta manera él puede seguir ejerciendo su carrera de periodista por todo el mundo. Pero sí fue la represión pues para los estudiantes y después para las personas que querían mostrar qué era lo que había pasado, ¿no? Lo que ellos querían era callar lo que había ocurrido. Y de hecho lo que decía ese reportaje era que muchas áreas de la República Mexicana nunca se enteraron en esos tiempos de que había sucedido esa tragedia. Sí, recordemos que en esos tiempos no había redes sociales, y pues nadie tenía acceso pues a tanta facilidad de comunicación como hoy lo tenemos. Pues se enteraron simplemente las personas afectadas, y nosotros nos venimos enterando de estas cosas años después, ¿no? Pues lo cual no pasó ahora sí nos vamos a Ayotzinapa, que pues es igual una masacre. En esta ocasión pues sí hay redes sociales, sí hay mucha comunicación, y por eso el gobierno no ha podido ocultar lo que él quiere ocultar. Así es. Algunas de la información que yo encontré fue que durante los años, porque yo me pregunto, ¿no? Pues qué era lo que peleaban estos estudiantes, porque había esta movilización. Y investigué, y entonces dice que durante los años 60 México experimentó una gran estabilidad económica y de crecimiento,
pero lamentablemente como quiera había mucha desigualdad y pues sobre todo entre los de ascendencia europea o extranjeros, mientras que los mestizos y los indios pues permanecían en la pobreza. Entonces mientras los más acomodados de origen europeo se llenaban los bolsillos, pues los pobres seguían viviendo en barrios o pueblos muy pobres. Y la clase media era realmente la que estaba peleando por esta desigualdad, que era el origen de la mayoría de estos estudiantes, la clase media. Entonces también hubo otras luchas sociales alrededor del mundo. Una de las que los inspiraron a los estudiantes de México fueron los de Francia. Entonces, más que nada, también estaban defendiendo democracia para México, que era lo que no se estaba viendo. Aparte, estamos hablando de que era 1968, acababa de pasar la Revolución Cubana. Entonces eso también los inspiró a que pues, se liberaran de alguna manera de toda la influencia estadounidense, y vieron como la Revolución Cubana pues trajo mucha educación a las personas cubanas pobres, erradicó la pobreza y pues más que nada pues los alejó del imperialismo estadounidense, cosa que hasta el día de hoy pues vemos que México no se ha alejado del imperialismo estadounidense. Cada vez vemos más empresas estadounidenses allá y pues más influencia de acá de Estados Unidos. Sí, y los ataques perpetrados a los estudiantes les ponían como excusa el comunismo entre el gobierno y la prensa, que satanizaron el comunismo pues, de Fidel Castro y demás. Entonces ellos miraban brotes de insurgencia estudiantil con pensamientos de este tipo, y supuestamente no les convenía a ellos, pero lo que al gobierno de ese tiempo y de este tiempo no le ha convenido es que tengamos gente pensante, gente que progrese, gente que se toca el corazón por sus semejantes y que han trabajado desde ese tiempo y luchado por la equidad de género, equidad económica, social. Entonces el gobierno pues ocultándose del comunismo, respaldándose en eso y junto con la prensa satanizando pues el comunismo, ha abusado de los estudiantes y del pueblo. Así es, y no todos tenían la ideología comunista, pero era simplemente el hecho pues de progreso, y si era un pensamiento de izquierda, como quiera, ¿no? De un progreso social, y también era buscando que se cumplieran las promesas de la revolución de 1910, todavía que no se veía esa pues igualdad del campesinado con la gente élite, ¿no? Entonces los estudiantes querían cambiar el foco de las políticas de Estado, que en ese momento pues favorecían solo a la élite, y dirigirlas hacia los pobres, los trabajadores y las clases sociales medias y bajas que habían sido ignoradas. Entonces ese es un pensamiento muy de izquierda, ¿no? Y que pues obviamente pues no es lo que comúnmente pasa en el mundo. El mundo está más hacia la derecha, políticas neoliberales, o sea, explotar nuestro planeta, los recursos, mientras explota a la gente. Sí, enriquecer a unos cuantos y empobrecer a la mayoría. Y bueno, pues los estudiantes históricamente han luchado por la equidad, como dije hace un momento. Y pues estos terribles hechos pues no podemos callarlos y debemos recordarlos para que no vuelva a pasar, porque sigue pasando.
Sigue pasando y el gobierno sigue reprimiendo a su gente, a sus estudiantes, y sigue explotando sus riquezas del país y favoreciendo a unos cuantos, y no reparte equitativamente pues las riquezas del país, y no se valora el arduo trabajo que hace el campesino, que hace el obrero. Entonces pues la lucha tiene que seguir, y estos eventos hay que recordarlos y mantenernos en pie de lucha. Así es, y en cuanto a quién pues se le hizo responsable de esta masacre, realmente nunca pagó nadie. En ese entonces estaba el Procurador General de la República, Gustavo Díaz Ordaz, quien murió en 1979, y ya prácticamente aprovechando que se había muerto, le echaron toda la culpa a él nada más. Pero ya una vez que se había muerto. Sí, pero pero es que vamos a lo mismo. Los políticos mexicanos se han blindado con tanta ley a favor de ellos y de sus fechorías, como hemos visto en estos años. Pues mira, el ex gobernador de Veracruz, una multa de 58,000 pesos, 3 años de cárcel. Cuánto dinero robó, cuánto niño mató inyectándole agua en vez de quimioterapias. Y no hay castigo. Y no hay castigo, y es que la ley, así o sea, la impunidad es tanta que le quieren dar al pueblo a tole con el dedo, diciendo ya lo metimos a la cárcel, pero luego va y sale, y todo su dinero se le quedó a él. 58,000 pesos, por favor. Así es. Pues Gustavo, vamos a escuchar una melodía, se llama El Vals del Obrero, de Escape, y pues continuamos con este tema que vuelve y se repite en nuestro país de origen, ¿no? México. Escuchemos. Bueno, regresamos en un momento después de esta melodía.